Facundo, Lucas, Félix, gracias por venir. También creo que lo tenemos a Jaime Durán Barba, ¿verdad? Está Jaime también, a quien le agradezco enormemente. Mesa de debate. Hola Jaime, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Un gusto estar contigo. Siempre te sigo los viernes, es el último programa de televisión que veo. Bueno, un honor para mí que digas esto en público. Pero además es muy interesante sumarlo a Jaime, porque es un observador muy minucioso de lo que está pasando en otras democracias, en presidencias y en sistemas muy debilitados, donde rápidamente presidentes de otros países vecinos no bien al asumir, ya han perdido gran parte de ese poder político. Tenemos una placa, por ejemplo, que conocíamos hoy, de las imágenes presidenciales en América Latina. Miren ustedes esto. Pedro Castillo, una desaprobación, el presidente de Perú, del 71%, con una imagen positiva del 22%. Iván Duque, en Colombia, va a haber elecciones presidenciales el domingo, 69% imagen negativa. Alberto Fernández, el tercero en imagen negativa en este ranking, con 60% de desaprobación. Bolsonaro, el 53%. Andrés Manuel López Obrador, con el 41%. Y Gabriel Boric, el recién, hace unos meses asumido como presidente de Chile aquí. Una primera impresión. Lucas, has escrito, y hoy charlamos por la radio, ¿no? Los peligros de la debilidad política del presidente. Sí, lo que dispara estos interrogantes es una crisis de popularidad, ¿no? Porque lo que está sufriendo el liderazgo presidencial es una crisis de popularidad. Los niveles de aprobación del desempeño de gestión están dramáticamente bajos, los niveles de imagen positiva del presidente están bajos. Y la popularidad es un combustible de la legitimidad para el ejercicio del poder político, ¿no? Y me parece que eso es lo que plantea en qué condiciones está el presidente para llegar al final de mandato, y no solo por la crisis de popularidad, sino también por la falta de apoyo político dentro de su propia coalición que disparan estos interrogantes. Eso, Facundo, el hecho de la falta de apoyo político de la propia fuerza, es un hecho bastante novedoso. A ver, ha habido problemas de disidencia durante el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, lo tuvo de la Rúa con las disidencias de Alfonsín, por supuesto, pero en este nivel en que hoy está el kirchnerismo enfrentado con Alberto Fernández. Lo que pasa es que acá se nota mucho más, ¿por qué? Porque el kirchnerismo es el principal sostén electoral en términos de voto de la coalición del Frente de Todos. Entonces, que el kirchnerismo retire su apoyo, aunque no lo haga explícitamente en términos de que no rompe la coalición, pero que todos los gestos y señales plantean un alejamiento definitivo, yo diría, de la figura de Alberto Fernández, aunque eso no necesariamente signifique una ruptura del peronismo, pero sí está claro que el kirchnerismo ya no sostiene más a este gobierno, por más incluso que haya funcionarios que participan del gobierno de Alberto Fernández. Pero cuando la fuerza política, que es el principal sostén electoral, ya no lo sostiene más, eso lo pone al presidente en una situación de mucha debilidad política. Bueno, ¿y eso no es jugar con fuego? Digo, es como pensar que la institucionalidad en la Argentina es un valor intocable y que no se gasta, digamos, y que va a llegar Alberto Fernández sí o sí, le hagan el daño que le hagan, aún los propios. Te pido una opinión al respecto, Jaime. Mira, yo primero creo firmemente que debe Alberto Fernández terminar su periodo. Soy totalmente partidario de eso. Ahora, nada es inconmovible en la política y menos en la política post-pandemia en que todo está absolutamente alterado. Me he pasado la semana metido de cabeza en la elección colombiana con focus de encuestas, reuniones de Zoom con políticos. Lo que va a pasar el domingo es absolutamente desconcertante, único, porque nadie habría pensado que un país que ha sido gobernado por 1 siglo y medio por 2 partidos afronte la seguridad de que el nuevo presidente no será de sus partidos y la posibilidad de que una persona elemental, yo pensé que no había alguien más elemental que el presidente de Perú, pero hay uno que es más elemental todavía, pueda ganar las elecciones. O sea, las cosas están muy locas. Entonces, nada está comprado. Creo que Alberto Fernández debería tomar en cuenta eso y aunque todos queremos que termine su periodo, tomar las cosas más en serio y distinguir entre lo que es ser original y la payasada. ¿A qué me refiero con payasada? A su juego con la guitarra esta semana, por ejemplo.
no, una cosa es ser original y otra cosa hacer cosas que provocan la mofa. Tiene una baja percepción del ridículo el presidente. Sí, tiene muy baja percepción del ridículo y como que no está muy en la realidad. Este fuego amigo, si es que son amigos, de sus colaboradores que le dicen tantas barbaridades, lo que le dijo la señora Vallejos, ocupa. Sí. No he oído que ningún personaje del partido de un presidente le diga a él unas cosas así nunca en 40 años. Bueno, O sea, bueno, con tu es trayectoria, chifladura. yo había dicho que yo no lo había visto, pero si me avalás en eso, déjame que quiero preguntarle a Félix León, justamente porque hay como un tabú. Todos los que estamos acá, creo que absolutamente ni haría falta que digamos que todos tenemos la vocación ciudadana de que se cumplan los mandatos presidenciales, que todos somos pro democracia y pro institucionalidad. Ahora, yo no quiero escaparle al debate simplemente porque sea un tema tabú. En un sistema parlamentario, el primer ministro es un fusible porque así está pensado cuando el primer ministro no gobierna bien. Está muy bien. Ahora tenemos un sistema presidencialista. ¿Eso significa una trampa para la ciudadanía cuando estamos frente a una fuerza política delirante que poco menos que atenta contra su propio líder? ¿Cuáles son los remedios que la Constitución plantea para estos casos? O en todo caso, los paracaídas para proteger al sistema de estas cosas. Pablo, una cosa son las crisis políticas que se generan los gobiernos a veces ellos mismos y otras veces generados por la oposición, generados por las circunstancias. Crisis políticas hemos tenido muchísimas. Pero hay que distinguir las crisis políticas de las crisis institucionales. Puede haber crisis política sin que haya una crisis institucional. Las instituciones están más allá de lo que es meramente político. Cuando un presidente no termina su periodo, no completa el mandato que es equivalente al periodo de 4 años o de 6 años según el cargo, puede ser por muerte, por renuncia, por destitución, pero hay mecanismos de reemplazo, sin que ello signifique una crisis institucional. Por supuesto que no es lo mismo que un presidente dure los 4 años que tiene que durar. Siempre es mejor. Si se produce una renuncia o una destitución, lo que va a ocurrir es una crisis política, pero las instituciones se mantienen. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé un mecanismo de acefalía, un mecanismo de solución para la cefalía. Te quiero hacer una pregunta práctica, porque hoy le consultaba a Félix León sobre esto. Con la reforma de la Constitución... Pablo, se va a enojar mi colega Félix León. Perdón, Félix Lonigro. Son parecidos. Otro constitucionalista, el doctor Félix León, que le mandamos un gran abrazo. Félix, te hago esta pregunta. ¿Hoy adelantar las elecciones constitucionalmente es posible? No, no es posible. Las presidenciales. Las presidenciales. No es posible porque desde la reforma del año 94, la Constitución establece que las elecciones presidenciales hay que hacerlas 2 meses antes de la finalización del periodo. Entonces, por ejemplo, cuando Alfonsín adelantó las elecciones a marzo, de octubre a mayo, que fueron el 14 de mayo, fue porque no estaba esta norma constitucional. Pero Duhalde también adelantó las elecciones, porque cuando el Congreso lo unge como presidente por la ley de acefalía, le indicó que tenía que completar el periodo que había dejado de la Rúa y que había dejado Rodríguez A. Sin embargo, él renunció el 25 de mayo y quedaron 7 meses que tuvo que cubrir Néstor Kirchner, que ya había sido elegido para eso. Pero esas elecciones que él adelantó para el 27 de abril fueron inconstitucionales. El tema es que nadie lo planteó, pero efectivamente lo fueron. No es posible adelantar una elección, porque ¿con qué objetivo? ¿Para adelantar la asunción del cargo del elegido? No, los periodos hay que completarlos. Y si no es el mismo, será con el mecanismo de acefalía que prevé la Constitución y la ley de acefalía. La cadena de reemplazos establecida por la Constitución. La Constitución establece vicepresidente. Si no está el presidente ni el vice, la Constitución le delega la solución al Congreso. Y el Congreso dictó la ley de acefalía, que es lo que hay que aplicar. Yo quiero decir esto, a ver, Lucas, Facundo, de eso no se habla, pero la política habla de estas cosas. En la guerra tan frontal entre el kirchnerismo y el albertismo, entre comillas, en algún momento de esto se habló o se especuló. Por supuesto que en el cálculo de costo-beneficio saben que tienen que seguir juntos. Vos usaste la palabra guerra. Yo creo que Alberto Fernández tiene
claro que ya Cristina Kirchner no lo va a acompañar hasta el final de su mandato. Y creo que él, no sé si le va a funcionar bien, pero ha desarrollado un corredor humanitario. Sí. Digamos que es un concepto justamente que se usa en la guerra para llegar hasta el final del 2023. ¿Que cuál es? Él ha decidido que él va a gobernar con los gobernadores, con los sindicatos, y me parece que el elemento más innovador, importante, es que ha empezado a tender puentes con sectores del empresariado. Hay una foto que para mí es muy importante el otro día de Paolo Roca en la Casa Rosada, que es, digamos, un personaje muy importante para la Argentina, te diría el empresario más importante de la Argentina. Bueno, ahora debe competir con Marcos Galperín, porque digamos, las empresas tecnológicas son también muy importantes, que para un gobierno kirchnerista es un dato disruptivo la presencia de un empresario de esas características. Vos querés decir, ¿esto quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández va a ser pro-empresarial? ¿Esto quiere decir que el gobierno de Alberto Fernández...? Te preguntaría, mirándolo a Jaime, si que tantas veces lo aconsejó sobre el círculo rojo Mauricio Macri, si Alberto se sostiene con Paolo Roca o con Pagani. Eso es otra cosa, Ahora, sí creo que él está pensando en esas tres patas como el corredor humanitario que lo lleve hasta el 2023. Ahí está, esa es la foto del otro día de Paolo Roca. Claro, recordemos que el contexto es que necesitan imperiosamente inversiones en Vaca Muerta, necesitan flexibilizar el cepo, lo necesitaban, y algo le hicieron un decreto casi a medida del pedido de Techín, ¿no? Para que vengan otras inversiones del área de energética. ¿El Círculo Rojo puede sostener al presidente hasta el final, Jaime? No. Es la gente la que mantiene, ¿no?, al presidente. A ver, tomemos dos ejemplos de gobiernos que casi se caen. Tres. Piñera con la sublevación en Santiago de Chile. Cambiaron hasta la Constitución, se armó un quilombo descomunal. Iván Duque en Colombia. El anterior presidente ecuatoriano tuvo que fugar de la capital para que no le linchen y refugiarse en Guayaquil con la protección de la Policía Municipal de Guayaquil. O sea, cuando la gente se levanta, no hay círculo rojo que valga. La mayoría es la que manda. Y estamos viviendo una sociedad que se alteró con la pandemia. La tercera revolución industrial que ya se venía produciendo se aceleró y actualmente la gente no cree ni en partidos, ni en instituciones, ni en nada. Todos los presidentes que han ganado elecciones después de la pandemia son personas que 3 meses antes de la elección nadie creía que podían ser presidentes. Boric, Castillo, Lasso y ahora el señor Rodolfo, que probablemente gane en Colombia, que hace Petro. un mes... no. Ah, no, perdón, el exalcalde de Medellín. A Petro le va muy bien desde el principio, va a perder. Sí. Apareció en competencia Fico, un tipo, yo lo conozco bien, he estado con él, inteligente, valioso. Un dato, los presidentes y expresidentes colombianos casi todos tienen doctorados en las universidades más importantes del mundo. Las americanas, las españolas, sí. Gente de mucho nivel, mucho nivel. Yo he tratado con algunos de ellos. Bueno, apareció ahora un señor, un ancianito, que es ignorante, dice ser ignorante, tiene un plan económico sensacional que ojalá los demás economistas acojan. Dice que los problemas económicos de Colombia se solucionan si se venden los coches, los aviones de la Casa de Nariño, del Palacio Presidencial, y se despide a los cocineros. Con eso alcanza para solucionar los problemas de la economía colombiana. Desopilante. Y puede ganar. O sea, ¿y eso por qué? Porque la gente es la que manda. En el caso de este tipo, obviamente tiene el rechazo total de todo el círculo rojo y puede ser el próximo presidente de Colombia. Lucas. No, completando lo que decía Facundo, efectivamente yo creo que frente a la debilidad del liderazgo presidencial ha emergido en la Argentina corporativa. Y son corporaciones las que hoy sostienen al presidente, ¿no? Movimientos sociales, sindicatos, empresarios. Ahora, este corredor humanitario que decía Facundo tiene además un elemento central, que no es solo el apoyo de estos actores, sino el programa con el Fondo Monetario. O sea, el fondo es el que le está prestando a Alberto Fernández la plata para llegar al 2023. Ahora, vos planteabas, parecen que están jugando con fuego. Bueno, ¿hasta qué punto se juega con fuego y hasta qué punto nos estamos quemando? Permitime poner 3 ejemplos de esto, porque el presidente, además, para llegar al 2023 va a necesitar ejecutar un programa. ¿Me aguantás el corte? Sí. 3 puntos ha dicho Lucas